Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro programa más de Qué Bello. El día de hoy estoy emocionadísima porque llevaba casando a una invitada de primera. Ella es Andy Tabachnik, psicóloga emocional, es extenista profesional y es founder de Carpe Diem Indoor Cycling y estoy feliz de que esté conmigo el día de hoy. ¿Cómo estás, Andy? Muy bien, muchísimas gracias por tenerme, estoy muy emocionada. No me casaste tanto tampoco. No, sí. Ahí anduve que los mensajitos, que no sé qué, pero bueno, es una mujer muy ocupada. De verdad, fui a una clase de Indoor Cycling con ella. No saben todo lo que me generó. Salí motivadísima, salí con una energía que de verdad no les puedo explicar y por eso dije, la tengo que entrevistar. Tiene que estar en Qué Bello. Platícanos un poquito de tu historia, más que nada. Es un poco larga, pero creo que tiene momentos que pueden ser muy trascendentales. Creo que lo que más me determinó en un inicio es que yo tuve una carrera de tenista profesional, en donde realmente al nacer, antes de aprender a caminar, me dijeron, te presento a tu raqueta en vez de tu muñeca. Empecé en esa parte de entrenamiento en donde mis tardes eran jugar tenis desde muy temprana edad, 5 o 6 años, y así sucesivamente. Creo que es muy fácil enamorarte de algo que eres bueno. Empecé a crecer, empecé a competir. Mi papá intentó ser tenista. Yo, como la buena chiquita y la debilidad de mi papá, y mi papá siendo mi misma debilidad, pues fui la única que aceptó ese sueño. Pero bueno, empezó mi carrera. 9, 10, 11 años, era ya la mejor nacional. El apoyo en el tenis en México no es muy grande. Me voy a los 14 años a vivir sola fuera de México a una academia. Mi familia con cierta estabilidad económica, pero no con la capacidad de lujo que representaba irme a una academia a vivir fuera de México, que sí, realmente es un costo altísimo, es un deporte muy alto, muchos viajes, raquetas, pagar el profesor. Claro, y ahí en ese entonces yo, al ser la chica, automáticamente mis papás verbalizan el sacrificio que representa el sueño de Andrea. Okay. ¿No? Entonces, pues automáticamente la dinámica familiar cambia. Hoy no me gustaría decir no lo haría, porque creo que todo lo que viví me ha hecho y me ha forjado para ser la persona que soy hoy. Pero si yo tuviera un hijo a los 14 años, y no lo mandaría a los 14 años. Yo creo que estamos todavía en una edad muy tiernita, como para poder asumir responsabilidad de tu cuidado y tu bienestar. Entonces me voy, 14, 15 años, y tengo una lesión en el hombro. Y me dicen básicamente, o te operamos, o tienes que dejar de jugar tenis unos 3, 4 meses. Toma la decisión que no me operen. Me quedo en entrenamiento en Estados Unidos y ahí automáticamente empieza una sensación de desvalorización personal, porque pues no entrenar 8 horas al día, que pues, por lo general lo hacía. Estaba en mi computadora haciendo escuela, que al final era una escuela online gringa, como lo podríamos llamar. No, qué difícil. Si nosotros ya lo vivimos con nuestros sobrinos, con las universidades en la pandemia, que era un sistema muy Justo complejo. Justo empezó pandemia, yo decía, yo ya me la sé. Si hoy tendría que estudiar la carrera online, no la estudiaría. Y entonces me la vivo estudiando y hacía 1 o 2 horas de gimnasio, trabajaba las piernas, pero pues no podía hacer mucho. Y ahí yo me di cuenta que automáticamente empecé a presentar síntomas de, hoy lo tengo, el conocimiento por mis estudios de depresión. Me fijo perfectamente justo en un partido donde estaba jugando Sharapova contra alguien más, y siempre sale como el perfil del jugador cuando están calentando. Entonces decía, María Sharapova, 6 pies 3, que mide igual que yo, peso 130 libras, y nunca se me va a olvidar como la cifra. Sí, se te quedó y yo cañón. Sentada, sin moverme, quedándome 2 meses y medio sin poder hacer ejercicio, y dije, no hay manera. O sea, yo peso 18 libras más que ella y no puedo hacer ejercicio. Entonces fue una mezcla, evidentemente. Aproximadamente yo empiezo pesando este proceso unos 77, 78 kilos, y en el transcurso de 2 meses y medio llegó a pasar debajo de 50. Entonces, para que se den una idea, Andy mide 1.90. Yo mido 1.53 o 54, metro y medio. Sí, no, y es lo que yo peso. Lo que ella pesó en tu menor peso momento, es lo que yo peso y es normal. Claro. Desde que ves lo de Sharapova hasta que bajas ciertos kilos, ¿qué empezaste a hacer? O sea, dijiste de un día a otro, ya no quiero comer, me voy a restringir, empezaste a satanizar los alimentos. O sea, ¿qué fue ese factor determinante para decir, ya no voy a comer? En un inicio fue restricción, porque no puedo comer lo que no quemo. Estabas dejando el tenis, claro. Y sí, poco a poco se empieza a acentuar la restricción a un punto de comer una manzana y una coca de dieta. En esa edad,
pues no tienes unas muletillas, para ponerle así, como lo podemos tener hoy en día, que dices, bueno, fumo, bueno, o sea, en ese entonces, pues lo único que hacía era tomar café americano, coca, manzana, y llevaba un calendario estricto de a qué hora lo que comía y lo que pesaba ese día, antes y después de lo que comía. O sea, se vuelve un trastorno compulsivo de control. Al final buscamos controlar algo que pues no podía controlar mi lesión, no podía controlar mi soledad, no podía controlar absolutamente nada. Entonces llevo a un extremo la restricción alimenticia al punto de completa privación. Y digo, al final yo creo que no le podemos echar culpas a absolutamente nada, que hay muchos elementos determinantes en nuestra infancia y dinámica familiar que nos pueden llevar a desarrollar este tipo de trastornos de la alimentación y enfermedad, pero eso básicamente fue aquel punto en donde fue una manera que yo pedí ayuda, porque al final eso es como el core de los trastornos alimenticios, le llaman un suicidio lento, es comórbido con la depresión, pero evidentemente es una manera de decir, te necesito, ayúdame, no puedo más. Entonces llego a México, a mi viaje de cumpleaños, que me habían organizado, que iba a conocer Europa por primera vez, y me acuerdo perfecto, pasa mi mamá por mí al aeropuerto y mi hermano, y no me abrazan, se quedan así como, ¿qué te pasó? Sí. A raíz de eso mi mamá me ve, evidentemente creo que no necesitaba ser un experto para reconocer que había un problema. Total. Nos vamos a Europa, tristemente, de los peores viajes. Yo creo que un lujo y un regalo tan mágico fue completamente un martirio, porque te das cuenta que es una enfermedad familiar. Todo el mundo empieza a manifestar síntomas, todo el mundo empieza a intentar controlar, todo el mundo empieza a asumir responsabilidad, cuando realmente la única persona responsable en ese momento es la persona que se está generando esa enfermedad, que era yo. Wow. Pero pues entonces en ese momento hay conciencia de enfermedad familiar. Se acerca mi papá y lo único que me dice es, me agarra de los hombros y me dice, yo no voy a ser cómplice de tu muerte. Ay. Así que yo no voy a ver esto. Entró el clic. Mi vida, ahí genera conciencia de enfermedad, mi vida toma un giro en donde yo regreso a México no para irme a jugar tenis, llego para tratarme. Empiezo proceso psiquiátrico, terapéutico, emocional y toda esta parte integral, tanto terapia con cada uno de mis papás, porque pues, evidentemente más allá de la disfunción familiar, los conflictos maritales eran una cosa de fue por tu culpa porque tú le dijiste, pero no. Entonces al final yo también cargaba con la responsabilidad de, ¿y si se divorcian mis papás por mi culpa? Sí. Entonces, quieras o no, pueden hacer ciertos agentes motivadores para, tengo que estar bien porque si no esto va a tronar. Logro subir cierto peso que me dicen, a ver, Andy, si no pasas los 55 no puedes regresar a jugar tenis. Regreso a mi academia, empiezo a jugar, 6 meses recaigo, regreso. Okay. Regreso a México otra vez y así sucesivamente hasta que llegó un punto que dije, ya no puedo más. Ahí es un choque importante porque como buenos padres no queremos aceptar que nuestros hijos no están bien. Entonces creo que nos ha costado mucho trabajo entender que a pesar de tener todo y que las circunstancias sean perfectas para nuestro completo bienestar, se vale no estarlo. A mi papá le costó mucho trabajo aceptar eso, en donde no entendía cómo una enfermedad era detonada por no comer. Me decía, comes y ya. Al punto en el que le decía, el último año estoy teniendo conductas aversivas, ya no puedo. Y nunca se me otorgó la libertad de renunciar. ¿Cuáles son las conductas aversivas? Como ya estaba bajo la lupa, sí llegaba un momento que llegué a vomitar, llegué a laxarme y todas esas conductas que al final pues te destruyes. Sí. Te destruyes. Sí. O sea, hasta la bulimia, en mi propia experiencia, me hizo mucho más daño que la anorexia. Claro, te quema todo, ¿no? Entonces, porque empiezas a tener unos síntomas completamente distintos a los que tenías. Empiezas con atracones, de ahí... Claro, y es te descontrolas para establecer control. Okay. Y en cuanto a la anorexia, el control es tan estricto que no te permites perder. Descontrolarte, claro. Que pues al final, llegó un día en una academia, ya estaba en California, ya había logrado mantenerme como un año sin unas recaídas tan estrictas y le digo a mi papá, ya no puedo más. Pa, me quiero regresar, ya no puedo más. Andy, no hay manera. Está pagada tu academia, tienes firmado un contrato, tienes tus patrocinios, no hay manera. Y llegó un punto que le dije, perdón que te lo diga, o sea, seguía siendo una escuincla de 17 años, no te estoy preguntando. No, sí me estás preguntando y sí te estoy diciendo que no. O sea, ahí sí te das cuenta que el dolor es el maestro de la creación y logré escapar, que me fugué de mi academia.
¿Cómo? Que me fugué. En Estados Unidos, o sea, mis papás no podían creer que me dicen. Unidos. O sea, están puestos para demanda y ya sabes lo estrictos que son. Sí, pero siento que fueron demasiados gritos de auxilio y de alguna u otra manera no te supieron escuchar. Claro. Mientras Entonces mi vida no estaba en riesgo, el estoy... estado emocional pasa a segundo plano. Y eso es lo que yo creo que más tenemos que hacer. Por eso surge Carpe Diem, porque pensamos que todo es estoy bien o estoy mal, y si tu vida no corre riesgo y si físicamente estás bien, no tenemos por qué ponerle atención. Pero un cuerpo sano no sirve de nada si la mente y el corazón están enfermos. Totalmente. Entonces ahí fue donde tomo la decisión. Digo que voy a ver a mi tía porque era en Los Ángeles. Pues en vez de llegar a ver a mi tía, llego a México. Uf, ¿qué te puedo decir? O sea, les platico de los peores 6 meses de mi vida, pero al final te puedo decir que son los mejores porque es la mejor decisión que he tomado en mi vida, porque siento que si no lo hubiera tomado, no me hubiera salido de ahí. No, y qué valiente. Yo ya graduada de high school, ya no iba a la escuela, ya había acabado todo. 100% turbo nerd, como buena obsesiva compulsiva. Sí. Llego a tratamiento, entonces en vez de que me internen, gracias a Dios me dejaron quedarme en mi casa. Entonces fui tratada en mi casa sin estar sola, con sombra, con tratamiento psiquiátrico. Y a los 18 me voy al otro lado de la moneda. Ok. Es decir, sano, porque pues, sabemos que es una enfermedad crónica, pero pues llega un punto de importarme demasiado y restringirme, pierdo el control. ¿Y a qué me refiero con pierdo el control? Pues no tenía amigas, no tuve generación. Entonces soy la chica de 3. Tengo mi hermana mayor que se llama Paola, luego es Jaime. Pues me ayudaban, me sacaban. Pues pero obviamente. al final no tenías un sentido de pertenencia y una identidad con alguien. La Andrea, la tenista, ya no existía. Entonces, ¿quién era Andrea? Andrea era Andrea la enferma. Claro. Y siempre fui la alta. Entonces llega un punto que sí fue muy complejo para mí ser señalada. Etiquetas. Todo el tiempo etiquetada, y automáticamente me las creí porque eran etiquetas representadas, dichas y otorgadas por las mismas personas que más te aman. Entonces, ¿por qué no te las pones? Entonces, pues empiezo a subir de peso. Obviamente, pues mi mamá me dice, a ver, vamos con una nutrióloga. Ya cuando estaba acercándome a pasar los 90, por ahí decía, me traumé, dije, no hay manera. Y empiezo con una dieta. Sí me llevó a recaer hasta cierto punto, 100%, porque fue muy mal manejado en ese momento, porque no sé si personas que nos están escuchando presentan un TCA, se nos olvida que es crónico. Entonces, cuando mejor estamos es cuando, ay, ¿por qué no me someto a esta dieta? ¿O por qué no hago esto? Y se nos olvida que no podemos perder de foco y de conciencia la enfermedad, que bajo cualquier circunstancia puede llegar a detonarse y florecer. ¿Qué es lo que me llevó a mí desde cierto punto? ¿A qué te refieres que es crónico? ¿Que no se cura? No se cura. O sea, si empiezas con esto, no hay como alguna terapia, algún rango de tiempo. Hay muy buen manejo, hay muy buen control, pero es un trastorno que nunca desaparece. No hay que escudarnos de lo mismo, ¿no? No hay que justificar lo que como es crónico, por eso recaigo. Creo que puedes aplazar tus recaídas 5, 6, 7 años, pero creo que es un trabajo que yo al menos trabajo en eso todos los días. Sí. Yo trabajo en la relación con mi comida todos los días, con mi aspecto físico todos los días. Sí. ¿No? Entonces creo que es algo que no tiene por qué ser prioridad de tu vida, pero nunca tiene que realmente buscar ser olvidado, porque es cuando tiene maneras de llegarte, presentarse, ¿no? Sí, como serpiente, ahí va y hay que pisarla todos los días. Entonces empiezo justo a una dieta estricta de malteadas, ¿se acuerdan? Seguramente me volví a pasar un poco. Sí, de malteadas, que no es una dieta sostenible. No, o sea, desayunas malteadas, cenas malteadas. Y empiezo a enflacar, y en el ínter ya empiezo a manifestar síntomas muy fuertes de la pierna. Pues obviamente vienen problemas como mujeres, amenorrea, no me bajó más de 6 años. Que es de los principales síntomas también de la anorexia, claro, ¿no? Se empiezan a sacar los ovarios, caída de pelo, caída de uñas, los dientes granos. También, sí. Entonces ya cuando empiezas a ver, ya que empiezas con esos síntomas, efectivamente es porque ya estás en un punto muy, muy, muy mal. Pues ahí es donde realmente tienes que empezar a trabajar y tienes que tomar una decisión. Una decisión de enfermedad, ¿serás mi compañera de vida o serás mi maestra para enseñarme que esto no es lo que merezco? Entonces, a raíz de la última cirugía, es meramente genético, tengo una degeneración prematura discal, heredado por mi papá, en donde me llevó a llevo 3 cirugías de espalda. Ay. Y la última ya tuve completa fusión de la lumbar, que son como 5 niveles con barras y tornillos. Estuve en andadera como 6 meses, con faja. Y ya que me empiezan a decir, ya intenta moverte, pues yo ya estaba muy, muy trabajada.
y dije, no, ya me tengo que mover, tengo que volver a encontrar una intención a mi vida, porque estaba completamente a la deriva. Sí, había estudiado psicología, porque no entendía nada. Porque sí, tenemos que decidir una carrera a una edad muy corta. Sí. O sea, yo empecé la carrera a los 17 y la acabé a los 21. O sea, Es que sí. graduada a los 21 en el mundo. Nunca. O sea, Nadie. ¿qué? Nadie lo no, hace. pero ¿qué quieres? O Sí, sea, no. o sea, no sabemos nada, no hemos vivido nada. Que para empezar, para elegir, o sea, para tener una decisión, para elegir la carrera, para lo que vas a lo que te vas a dedicar por el resto de tu vida, elegirlo a los 17 y 18 años. Pero o sea, ¿sabes dónde está el es error? muy Ahí, chiquita. que Sí. pensamos que todo es para el resto de la vida. Y creo que hoy los invito a decir, se vale cambiar de opinión. Se vale no dedicarte a lo que estudiaste, se vale decir que Totalmente. no. Se vale cortar, se vuelve a volver a empezar, se vale destruirte para reconstruirte. A lo que ves que pensamos que todas las decisiones que tomamos son tan permanentes que no hay manera de cambiar. Yo tengo Digo, muchas claro. amigas que estudiaron, no sé, Y se someten. comunicación, nutrición, psicología y terminan haciendo otra cosa totalmente diferente a la que estudiaron. Y muchas, ¿eh? O sea, ya pegándole como a los 30 por ahí. Rézame, porque yo tengo 30, espero que me encuentre. Retomando el tema, ¿cómo Después empezaste? de la tercera operación. Después de la tercera Ajá. operación. Me ¿Cómo? voy a Los Ángeles. Ok, ajá. Y mi tía vive en Los Ángeles, y me dice, Andy, tienes que venir a esta clase de bici. Y yo, tía, no puedo hacer bici que no tenga respaldo. Andy, ¿lo juegas a que es triciclo? Por favor, ven. Entonces, esta clase se llama Angela Manuel Davis, no sé si la conocen, es en SoulCycle, bueno, antes trabajaba en SoulCycle, y empieza la clase y todos hemos tenido una primera clase de bici. Me he sentido igual que ustedes. Sí, es ¿Qué terrible, estoy la verdad. haciendo aquí? ¿Qué es esto? La primera no es divertida. Pero una rodilla para allá, pero otra para acá. Pero fue tan impresionante que se me perdí conciencia de mi carencia de ritmo o eso, porque empezó a hablar. Es una chava como tipo gospel que habla del alma, del corazón, y justo en ese momento Lo habló necesitabas. de los limitantes sociales o físicos que te llevan a pensar que no puedes hacer algo. Se acerca, me agarra la mano y me dice, I feel you. Ojo, me puse el saco, chance de la de atrás también se lo puse, pero me llegó. No. ¿No? Sí. Salgo de clase, se me acerca y me dice, ¿Are you okay? Y yo me suelto a llorar, me abraza y yo llego con mi tía y mi mamá traumada y yo, es que no sabes lo que acabo de vivir. No entiendo cómo en una bici alguien me transformó de esta manera. Qué impresionante y qué admiración siento por esta persona. Yo tengo que encontrar un canal para inspirar e inspirarme, porque hace mucho no sentía este tipo de vibración y energía. Entonces acaba la clase, casi no soy ñoña. Entonces dije, le voy a escribir una carta. Porque a mí me gustaría, si yo fuera ella, tener la retroalimentación de lo que me hiciste sentir. Y aquí está Andy, en qué bello. Sí. Entonces les escribí una carta Sí, wow. de lo que me hizo sentir, cómo sus palabras llegaron a mi corazón. Me contesta que está conmigo, que gracias, que espera verme pronto. Llego a México y digo, pues algo tiene que haber por aquí. Y me topo con Ciclo. Entonces yo empiezo de alumna de Ciclo. Y ya que me empiezo a dar cuenta que no soy tan mala, le digo a mi mamá, ya sé lo que quiero. Me voy a ir un verano con Angela a que me entrene, porque quiero ver si puedo dedicarme a esto que tanto me apasionó. Wow. Entonces le mando un mail a Angela, le digo mi trayectoria, lo que he vivido. O sea, te fuiste a las grandes ligas. ¿Qué ciclo ni qué nada? De Me voy con 0 a la 100. más picuda, sí. Me fui 3 meses a hacer su sombra, Ok. a seguirla, 2 clases al día, 3 clases al día. Y una locura porque no consigues bici. Te digo que va pura persona de Hollywood De la farándula. a sus clases. Sí, sí, sí. No, una vez me tocó así al lado de Beckham y Charlize Theron y yo, hola, soy mortal, mucho gusto. Pues me Ya das tu sa- autógrafo, por Me favor. tocó Beyoncé en una esquina. No. No. Yo estaba starstruck, entonces ¿cómo iba a mejorar? ¿Y qué tal le da No, no. Beyoncé? No, Beyoncé está escondida con un ventilador. Ah. O sea, eso. Una diva hasta en la bici. Beckham, una Ajá. locura. Entonces acaba el verano, llego a México, se acercan de Ciclo para que audicione. Y yo, sorpresa, no me aceptaron. Bateada. Bateada y corazón deshecho, Sí, sí, desgarrado. sí, sí, y sí. es otra vez Andy, le dijeron no. no. Dije, pues bueno, pues seguí de alumna, iCycle, me buscan, voy, entreno, empiezo en iCycle justo cuando abrió. Y hasta que llegó un punto que, gracias a Dios, empecé a crecer y me di cuenta que dije, Sí, soy muy buena. O sea, Sí, sí se sí, me sí. da, ¿no? Hay que reconocer. En el indoor cycling, a mí también que me encanta,
el coach es lo más importante, obviamente. O sea, además del estudio, el estudio puede estar muy fregón, pueden tener las mejores bicis, pero si el coach no es bueno, o sea, la clase es nada. Y al final el contenido, a mí lo que me pasó, que me llevó a dejar iCycle, empecé con esta parte de Angela, con esta, no es una bici, sino es una herramienta para viajar, para conocer, para este proceso de introspección. Si tú das una clase con ese giro en un estudio que no tiene aquellos valores similares a tu clase, pues existe una incongruencia y yo intento regirme por el valor de la congruencia. Entonces tomo la decisión de dejarlo sin planeación de crear nada. Una cosa es que llenes tus clases y una cosa es emprender, ¿no? Justamente venía ahorita en el coche de estoy agotada, pero me dijeron emprende. Te lo digo, emprende, pero siempre date cuenta que no hay cosa más satisfactoria, pero más compleja que ser tu propio jefe. Es dificilísimo. Wow. Sí, muy difícil. Entonces, dejo de dar clases unos 6 meses hasta que reconocí que mis clases, mi estilo de clase, no lo encontrabas en ningún estudio. O sea, ahí había una carencia en donde todos iban a una clase de bici a hacer ejercicio físico. Empiezo, me asiento con mi papá y le digo, pa, quiero hacer un estudio. Me dice, ¿de bici? Y yo, no, pa. Un estudio de Mindful Training, que es lo que se llama, es Carpe Diem Mindful Training, en donde vienes a trabajar tu corazón, tu mente y tu cuerpo al mismo tiempo. Entonces hago una presentación, se la presento a mi papá y me dice, Amin, pero necesitas levantamiento de capital porque yo no puedo hacer esa inversión. Y ahí es cuando justo empiezo a tocar puertas, a buscar mis inversionistas y logro juntar todo el dinero. Y a los 6, 7 meses de que iniciamos la obra, abre Carpe Diem septiembre del 2019. ¡Wow! Sí. Llega la pandemia. Ponemos fechas. Sí. Carpe Diem estuvo abierto no 7 meses completos antes de que llegue la pandemia. Sí, nada. Entonces llega pandemia siendo un startup, lo que le llaman. Sí. ¿Cómo le hiciste para superar eso? Ay, no, una angustia, y creo que todo el mundo vivimos la pandemia de una manera súper distinta, pero dije, no, pues ya, pues me duró 6 meses. Me duró 6 meses el chistecito. Sí. Pero pues no, la verdad le luchamos, clases en línea, este mismo proceso de evolución y adaptación. Adaptarse o morir. Y la verdad con muchísimo apoyo. Pero yo creo que más allá del aspecto económico o el aspecto de cómo volver a llenar las clases, a nivel emocional, porque todos regresamos desmotivados, angustiados. Creo que todos padecimos de angustia, de estrés, de ansiedad, o sea... Todos. Padre, que creo que le di aún más valor a Carpe, es que llega la pandemia y nos dicen, no salgas, no te muevas. Y de qué manera nos sentimos que nos encarcelaron a nivel movimiento físico, pero nos hizo cuestionarnos de qué manera estábamos siendo limitados a nivel emocional y mental, ¿no? Entonces creo que nos dio una oportunidad de explorar dentro de nosotros mismos y poder darles intención al movimiento distinto. Andy, ¿qué le dirías a esas personas que están buscando hacer lo que realmente les apasiona? Y es algo que yo veo que tú predicas mucho en tus clases. Tienes un objetivo, ve por él, tienes una decisión, no procrastines tus cosas. O sea, ¿qué le dirías a esas personas que están buscando tus sueños? Que tú viviste un proceso muy largo, pero al final tú ya lo encontraste. Primero que nada, reconocer que nunca vas a empezar algo nuevo siendo extraordinariamente bueno. Reconocer que para empezar se empieza de cero y que para antes encontrar lo que realmente amas tienes que empezar a reconocer lo que no, y eso realmente es prueba y error. Tienes que estar dispuesto a equivocarte, tienes que estar dispuesto a caerte. Nada es pérdida de tiempo, utilizamos mucho esa palabra. Nada en esta vida es pérdida de tiempo, realmente es aprendizaje y literal es un proceso de esto no, y de repente llega. Pero tienes que estar dispuesto a buscar y tienes que reconocer que una vida nueva te va a costar la vida antigua. Y que tienes que dejar de juzgar tu vida por un capítulo o por un día o por un momento que te hizo sentir insuficiente. Y sí reconocer que el amor que te otorgas a ti va a ser el mismo amor que le vas a dar la libertad al prójimo de otorgarte. Entonces, sé compasivo, tente paciencia. No siempre vas a amar lo que haces, pero luego hay ese segundo que te recuerda que vale la pena y que te hace levantarte al próximo día. Es una sensei. Los invito a todos los que nos están viendo a seguirla, a probar alguna de sus clases, y si no es con Andy, con alguno de sus coaches también. Pero bueno, Andy, pues muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy. De verdad, qué bello tenerte aquí en este programa. Te admiro muchísimo. Qué padre y qué bello que hoy hagas lo que amas.
No, muchísimas gracias. Y si sirvió esto para alguno de ustedes que está por ahí viéndonos, de verdad, les repito, su situación actual no es su destino final. Sigan. Qué bello es vivir, nunca se los olvide. Qué bello es vivir. Mi nombre es Dani Bello y esto es Qué Bello.